seguimos avanzando en los temas, lo conversamos con nuestro panel hace poco rato, lo que tiene que ver con el segundo retiro del 10%, pero usted se acordará que hubo un primer retiro, el del 10% hace 4 meses atrás, y fíjese que entiendo que las AFP han pagado solamente 3 de cada 10 retenciones por pensiones alimenticias que se han reclamado a propósito de esta situación. Queremos hablar de este tema con Susan Sepúlveda, ella es vocera, jueza de la Asociación de Magistrados que está acá en el estudio. Susan, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar acá en Semana 24 Chile. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Susan, decía yo, el catastro que entrega la Corte Suprema es bien lapidario, 3 de cada 10. Me imagino que esto tiene que ver con un proceso de agilización, me imagino que también hay mucha burocracia de por medio y me imagino que fue mucha la gente que además presentó las partidas para decir, bueno, y esto generó un cuello de botella, me imagino, en los tribunales de familia. Así es. Lo primero que se presentó fueron solicitudes que en número arrojaron aproximadamente 516.000 y fracción, que en porcentaje de lo que se recibe cada año significó un 1.800% más de la carga laboral que tradicionalmente en tiempos normales. Se multiplicó por 20 para hacerlo sencillo. Así es. Y luego de eso, lo que ha ocurrido es que se decretaron las retenciones judiciales cuando estas solicitudes, que fueron 300.000 y fracción, y de ahí se ha cumplido con el trámite judicial de liquidar y luego cuando la liquidación no tiene duda, o sea, es una liquidación que no tiene ningún cuestionamiento, se han dado las órdenes de pago. Las órdenes de pago, de acuerdo a las cifras que entregó el último periodo de la Corte Suprema, fueron aproximadamente 105.000 y de las cuales las AFP hasta el momento solamente han pagado 33.000. Esa es la cifra que usted refería recientemente, por lo tanto, esta cifra responde a lo que le compete a las AFP en pagar. Esto es, dada la orden judicial, las AFP tienen la obligación de pagar, porque ya cuando está dada una orden judicial es porque no hay duda de la liquidación, por lo tanto no hay cuestionamiento a esa orden judicial que ya fue decretada. Lo que ocurre es que aquí hay responsabilidad finalmente de la AFP en los tiempos que incurren en demora y está relacionado con cuestiones administrativas propias de ellos quizás, pero de la que ahí no nos podemos hacer cargo nosotros. O sea, la pega de ustedes llega hasta ese punto de alguna forma. Exacto. Porque mucha gente tiende a pensar, y sobre todo quienes están demandando estos recursos que son tan necesarios, que son para los hijos, no son para las mujeres, o sea, el tema de los hijos. Aquí el tema está en la AFP. ¿Y qué respuesta han dado las AFP para decir, a ver, aquí está el tema, el problema está aquí, acá o acá? Entiendo que ellos han sostenido algunas reuniones con la Corte Suprema, de los cuales como asociación a nosotros no nos corresponde hacernos cargo, sino que lo que nos corresponde a nosotros es exigir el cumplimiento de una obligación judicial. Aquí lo que hay que ser bien categórico, la orden de pago es una orden judicial, orden que se da a cualquier tipo de institución. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier institución que reciba una orden judicial tiene la obligación de cumplirla. Algunos tribunales le darán algún tiempo específico, que es una orden que está cumplida, que debe cumplirse dentro de un plazo judicial, y algunos tribunales han establecido incluso las sanciones. Pero aquí la AFP, perdón, ¿no tiene un plazo? ¿No tiene un plazo? Plazo legal no. Ya. Pero cada tribunal, cuando decreta la orden de pago, algunos han terminado el plazo dentro del cual debe pagar. Lo que ocurre es que la ley no estableció un plazo específico, lo que ha dejado, por lo tanto, abierta la posibilidad. ¿Esos tribunales más o menos cuánto estiman? Los que estiman un plazo, ¿cuánto? Generalmente suelen ser 10 días. No 10 días hábiles, 2 semanas. Claro. Y no se ha cumplido. No se ha cumplido. No se han cumplido. Susan, pero también hay una sobrecarga para ustedes, ¿no? Exactamente. Desde el punto de vista de la gran solicitud que usted decía. Claro. Lo multiplicamos por 20.000, decía Andrés, pero desde ese punto de vista, ¿reciben ayuda de los tribunales de familia? ¿Cómo se puede agilizar esto desde la parte de ustedes también? Internamente se han establecido mecanismos de dotación adicional, y tanto para jueces y juezas como también para el área administrativa, esto es de funcionarios y funcionarias judiciales. Pero como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, lo que a nosotros nos interesa es el fondo del asunto, debatir sobre por qué se produce esto, cómo explicamos este alto índice de incumplimientos, y sobre eso es lo que nosotros nos hemos pronunciado habitualmente durante este último periodo, explicar las razones y sobre todo poner hincapié en las peticiones que ya hemos hecho al Ejecutivo en cambios legislativos en la materia y que el Estado tenga una participación activa en el cumplimiento de los alimentos como derecho fundamental, o sea, derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. O sea, tú lo decías muy bien, Susan, aquí lo que puso en el tapete el primer retiro
fue este tema de las pensiones de alimentos que estaba siempre ahí latente, pero el número, 84% creo que de los padres no cumple en el momento que tiene que cumplir, o definitivamente no cumple. ¿Esto tú crees que puede llevar a que acelere cambios legislativos, que la situación mejore, que se haya iluminado, y más que iluminado, un sector oscuro dentro de lo que es el trabajo de los tribunales de familia? No que el trabajo sea oscuro, sino que aquí una situación que uno no logra entender. Algo que está oculto. Cómo hay padres que se desentienden de sus hijos, al final es eso. Claro, el análisis que nosotros aquí hacemos está relacionado con que el retiro del 10% que haya permitido que se efectuaran pagos para las pensiones de alimentos con cargo a ese dinero hizo visible algo que nosotros ya veníamos reclamando hace bastante tiempo. La asociación el año pasado hizo una petición al Ejecutivo en ese sentido, de varias medidas en torno a la infancia, y una de las medidas que se requirió por la asociación fue el asegurar una pensión mínima garantizada por el Estado, de tal manera de que esta pensión, el pago lo hiciera el Estado y el cobro al deudor lo hiciera el Estado. Porque lo que ocurre hoy, además de este alto índice de incumplimiento, la recarga sigue recayendo mayoritariamente en mujeres. Son las mujeres, por lo tanto, que tienen un trabajo precarizado. Esto es la brecha laboral y todas las condiciones laborales desmejoradas que tienen las mujeres. Asumir mayormente el cuidado de los hijos, o sea, las filas que vemos habitualmente cobrando alimentos son las mujeres. Y además el incumplimiento, que esto quiere decir lo que trabajo de manera precarizada, lo tengo que además dedicar todo a la familia. La propuesta que ustedes hicieron el año pasado, ¿dijiste? Sí, el año pasado, octubre. Es que en vez de que el papá sea, o la mamá, porque a veces son mamás, que pague la pensión al excónyuge o pareja, en vez de que sea eso, sea el Estado el que pague y el Estado le cobra al deudor de alguna forma, y uno se tiene que entender con el Estado como deudor, no con la pareja, y ahí cambia el panorama. Así es. Esa es la figura. Esta es la figura, pero pensando siempre en una pensión mínima, no necesariamente todos los alimentos, sino que una pensión mínima que por lo menos garantice la subsistencia finalmente de niños, niñas y adolescentes, porque de eso se trata cuando hablamos de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Los alimentos van destinados a subsistencia y a las obligaciones que tiene el Estado con la infancia de garantizar que tenga un desarrollo integral. Susan, hablamos del primer retiro del 10%. Entiendo que el segundo retiro que está discutiéndose, que se va a promulgar en algún momento seguramente, ya lo han dicho tanto el gobierno como la oposición, sí o sí va a haber retiro del 10%. Tiene otra historia, ¿no? Entiendo que magistrados participaron de la elaboración del proyecto de ley, y quería ver cuánto ayuda efectivamente eso para no toparlos con 10% y con solicitudes que tampoco van a ser pagadas de manera inmediata. Y en cualquiera de los dos casos, este recibo de dinero no va a ser inmediato, ¿cierto? El retiro del recibo de dinero no puede ser inmediato por las mismas razones que habíamos explicado anteriormente. Hay un procedimiento legal que debe cumplirse, que implica liquidar, o sea, determinar cuál es el monto de la deuda. Eso debe ser notificado al deudor por si eventualmente ha pagado o tiene algunas otras alegaciones que realizar en cuanto al pago, y luego de eso ordenar el pago, y eso toma un tiempo. La participación de la asociación en el proyecto de ley fue respecto a ese proyecto de ley del retiro forzoso. Hacerlo forzoso, claro. Sí. Ahí la figura cambia, ¿no, Susan? Porque en el retiro que estamos viendo ahora, la persona dice, voy a retirar mi 10, pero se le retiene parte de ese dinero. En el retiro forzoso es que la persona no va a retirar el 10 y se le saca el dinero igual de su cuenta previsional. ¿Eso haría mucho más demoroso el proceso? ¿O no tanto? Lo que ocurre es que a la fecha del primer retiro, de todas las solicitudes de retención que se realizaron, se arrojó un cálculo también, o una cifra que indicó la Corte Suprema, de 87.000 personas a quienes se le habría retenido, sin perjuicio no solicitaron su retiro. Por lo tanto, estamos hablando de a lo menos 87.000 solicitudes que no se pudieron pagar. Eventualmente, y dependiendo de la redacción que tenga la ley del retiro forzoso, va a poder facilitar o no el procedimiento. Por eso es esencial que los procedimientos, que las nuevas leyes contengan un procedimiento súper específico de cómo se paga, de tal manera de agilizar el proceso. No obstante, la posición de la asociación siempre ha sido que en tema de cumplimiento de alimentos se pueda modificar la ley de manera permanente, porque hoy en día el procedimiento para el cumplimiento de los alimentos es un procedimiento igual que existe en el derecho privado, lo que tradicionalmente conocemos como derecho civil. O sea, existe el mismo procedimiento del cobro de cualquier deuda como de la deuda de alimentos. No hay una tramitación o forma de tramitar diferenciada, que es lo que nosotros decimos que debe existir, porque
la idea es facilitar y agilizar los pagos de las pensiones de alimentos teniendo esto en la va a ayudar categoría. a cortar el plazo de tramitación, podríamos decirlo por una parte. Exactamente. Ahora, ¿cómo se determina, por ejemplo, el monto de la deuda? ¿Eso complica también? Porque eso hay que establecerlo en algún minuto, ¿no? Sí, lo complejo de determinar el monto de la deuda es por las múltiples fórmulas que tienen los acuerdos. Ya las formas de acordar los alimentos no es una forma única. Tienen cálculos diferenciados, tienen formas de pago distintas y además es un trabajo humano y es un trabajo contable. No es un trabajo automático ni que se realiza a través del sistema. Muy bien, Susan Sepúlveda, jueza y vocera de la Asociación de Magistrados, muchas gracias por estar acá en Semana 24 Chile Ligia. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación, que estén muy bien.